Bueno, hoy vamos a hablar sobre la familia. Hemos estado hablando sobre cómo son las iglesias, cómo son específicamente cómo debemos ser guiados en la cosmovisión bíblica con los problemas que enfrentamos y la cultura cotidiana. Es por eso que llamamos a la serie La Iglesia la cultura de Cristo y creemos que este es informado no solo porque esta es una temporada de elecciones, no porque las cosas sean necesariamente un tema candente, sino como respondemos a estas cosas desde una perspectiva bíblica, porque creemos que la palabra de Dios habla de cada una de estas áreas. No es una sugerencia, no es tal vez es la palabra autorizada que nos guía para que desobedezcamos la palabra de Dios. Es desobedecer a Dios y por eso queremos asegurarnos de que estamos siguiendo al Señor en todas las cosas que queremos pensar. Queremos tener la mente de Cristo, dice la Escritura, y por eso debemos asegurarnos de que somos la sal y luz para el mundo que lo rodea. Así que hoy vamos a hablar de su familia, pero sus valores, no los valores de tu familia, sino los valores de tu familia para nosotros. Ahora, antes de sumergirnos, hoy he estado sosteniendo esto cerca de mi pecho y he estado esperando conseguir esta entrevista durante un mes y la conseguí el jueves por la noche. Muy bien, entonces parte de la pregunta es cómo somos como cristianos. Esto se remonta a un par de nuestros mensajes atrás. Incluso hablamos sobre votar. ¿Cómo se supone que nosotros como cristianos debemos conectarnos con el mundo que nos rodea? ¿Pueden los cristianos involucrarse en la política o incluso en el gobierno? Ahora tenemos incluso miembros de la junta escolar. Entonces la respuesta es sí, pero ¿qué pasa con las personas que no se postularán para un cargo? ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de conocer a alguien que ha abierto la puerta a más de 10.000 pastores en la Casa Blanca en los últimos 4 o 8 años. Los pastores, sin importar su origen o su ideología política, pueden hacer preguntas directamente y solo quiero compartir con ustedes una entrevista que tuve el jueves pasado con Jenny Korn, que anteriormente trabajó en el Departamento de Justicia. Trabajó en el Departamento de Justicia en la administración de George W. Bush, además de trabajar como asistente adjunta al presidente bajo la administración de Trump. Su trabajo era construir un puente para que los líderes religiosos compartieran sus preocupaciones sin ataduras. Ahora, la asesora principal del grupo no partidista de National Faith Advisory Board, donde continúan permitiendo que los pastores, sin importar a qué dominación pertenezca, compartan sus preocupaciones. Esa es una persona que ha sido defensora de la comunidad religiosa, específicamente de la iglesia, para ser una voz a favor de la libertad religiosa y de retroalimentación. Así que quiero compartirles a ustedes esta entrevista. Hola, iglesia de Kenosha. Es un honor para mí hoy tener esta entrevista con Jenny Korn. Has estado involucrada en la Casa Blanca durante muchos años. ¿Podrías explicarnos un poco todo lo que has hecho en Washington? Sí, gracias, Pastor Andy. Gracias a cada uno de ustedes por tenerme aquí. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, al Pastor Andy y su comunidad y su iglesia. Trabajé con el presidente Trump los 4 años en la Casa Blanca y desde el primer día hasta el último, solo unas 15 personas pueden reclamar ese título y tengo cicatrices para probarle. Pero tuve el honor de trabajar en la oficina donde llevamos a la gente al presidente para formular la política. Y ese fue el mejor trabajo porque trajimos a personas de fe y hablaré de eso específicamente. Trabajé en la comunidad latina con veteranos, aplicación de la ley, pequeñas empresas agricultoras, no lo mencionan, pero mi corazón en la comunidad de fe. Y el presidente Trump firmó una orden ejecutiva con la iniciativa de fe y oportunidad de la Casa Blanca. Fue increíble y trajimos a 10.000 personas de la fe a través de esas puertas a la Casa Blanca en 4 años. Piense a 10.000 personas de cada dominación, cada estado, cada origen étnico y no solo para eventos divertidos, para sentarse a la mesa con el presidente, con miembros del gabinete, con altos funcionarios para trabajar en temas religiosos, libertad sobre la vida, sobre el traslado de la embajada de Jerusalén, sobre los acuerdos de Abraham, sobre la reforma penitenciaria, sobre la migración y lo que sea, porque todos los términos afectan a las personas de fe y esto he estado haciendo durante estos 22 años, ya sea en campañas, en gobiernos, en políticas. Y bueno, soy de California y no crecí con ninguna red o ya sabes, contactos con gente política o dinero, pero simplemente te muestra lo increíble que es Estados Unidos en esta pequeña niña de Los Ángeles pudiera llegar ahí. Y bueno, he estado trabajando en la Casa Blanca y serví también al presidente Bush
y para el presidente Trump, así que ha sido un honor para mí poder ayudar a hacer el enlace del representante de las personas de la Casa Blanca. Muy bien, y para que todos lo sepan, fui uno de esos 10.000 pastores. Fue increíble poder unirme a ustedes en 2018. La comunidad de fe es tan importante, es tan diversa y es gran parte de nuestra fundación de los Estados Unidos. ¿Por qué deberían tener menos voz y voto en la Casa Blanca o incluso a nivel local? Son parte de Estados Unidos, son partes, y tú lo eres también. Sí, ok, muy bien, muchas gracias. Y nuevamente, ¿cuál es el futuro de esto? Recuerdo haber recibido un correo electrónico cuando en la administración anterior de Trump, recuerdo haber recibido un correo electrónico que decía que esto era todo por ahora. ¿Cómo se ve el futuro? Bueno, es increíble, lo diré porque bueno, la gente que conoces no tiene esta historia, pero ese último día fue realmente difícil. Estaba con la pastora Paula y teníamos que empacar todo, caminar hasta la habitación y entregar tu computadora portátil, tu teléfono celular y todo. Y fue un día difícil. Así que fui a a la pastora Paula, después de pensar, y le dije que no podíamos dejar que esta coalición se fuera. En ese momento teníamos más de 30.000 líderes religiosos que son miembros activos de lo que estaba haciendo en la Casa Blanca. Piensa en esto, 30.000 líderes religiosos que forman parte de lo que estábamos haciendo y que representaban a otros, así que eran solo los líderes y luego de estos 40 millones de personas representantes a través de eso, como dije, cada origen étnico, denominación, estado, y si dejamos que esta coalición se vaya, nunca podremos recrearla de nuevo. Sería demasiado difícil. Dije que necesitamos tener algo en el exterior y así nació la Junta Asesora Nacional de Fe, de la que es el pastor Paul, el presidente, y yo somos los asesores principales y lo dirigimos con algunos miembros del personal. Los primeros 2 años en los que continuamos con lo que hicimos en la Casa Blanca fue increíble y probablemente llegamos a 50 o 60 millones de personas. Si tuviera que pensarlo, piensa el pastor Jensen Franklin, el reverendo Franklin Graham, el pastor Jack Graham y el pastor Greg. Y muchos más que tienen programas de televisión, programas de radio, ministerios y grandes redes están llegando a través de eso. Y todo esto es parte de nuestra junta y tienes que ver muchos de ellos, Eric y obispos, Kelvin y Kelvin Robinson. Así que tenemos sacerdotes y tenemos rabinos. Y es algo que hacemos, es una gran carpa realmente enorme porque adivina que no se importa la libertad religiosa en este país. Si piensas como bueno, pero sabes que me afecta y sabes lo que sea, si no crees que la libertad religiosa te va a afectar en algún momento, solo espera ahí. Y lo que debemos hacer es que si sabemos que está afectando a otros pastores y otras iglesias, no debemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que eso le pase a nuestros hermanos y hermanas. Entonces piensen en un entrenador, Kennedy, un hombre que solo quería arrodillarse en un campo de fútbol para orar, que fue despedido y tuvo que llevarlo a los tribunales durante 8 años, tuvo que ir hasta la Corte Suprema. Piensa en eso, un hombre que quería orar en los Estados Unidos de América tuvo que llegar hasta la Corte Suprema para ganar su caso. La niña que quería crear una organización interreligiosa, no solo cristiana, sino interreligiosa, un grupo de oración en su escuela primaria que fue financiado por sus padres y personas como sus padres dólares de los contribuyentes le dijeron que no, a pesar de que tiene muchos otros clubes que probablemente puedan imaginar. Ella luchó y pudo obtener ese club y luego, por último, porque puedo darte con ejemplos diferentes, el pastor en Ohio que abrió su iglesia porque Dios cuando estaban orando les dijo que abra esta iglesia, ¿verdad? Y fue así como las personas comenzaron a venir y dormir en el piso de esa iglesia y en los bancos. La iglesia estaba bien con eso. Adivina quién no estaba bien con eso, los funcionarios de la ciudad, por lo que fue acusado penalmente todos los días durante creo que 2 meses, pero él también se defendió. Los funcionarios del gobierno preferían que las personas sin hogar durmieran en temperaturas gélidas en la acera que están en la iglesia, porque no estaba zonificado para dormitorios. Te está llegando, si no te ha llegado, ya no olvidemos el COVID. Cuando tomaron, quiero decir que fue como estaban tan emocionados, cerramos las iglesias, los clubes y las tiendas de marihuana estaban abiertas. Eso es una locura aquí en California, de aquí donde soy de California. Y nuevamente, no es, esto es algo así como empezó todo esto, ¿verdad?
Y sí, y parte de esto incluso de estar en alguna de las llamadas en las que he estado viendo personalmente el trabajo que ustedes hacen cuando se trata de llevar cosas ante la Corte Suprema. Simplemente hacer que los líderes religiosos sean conscientes de ello, pero también presionar por ciertas cosas cuando se trata de la libertad religiosa. Es clave y tienes razón. Nos está afectando y creo que la iglesia en general está dormida al volante en esto. Vamos a pasar la próxima semana todo el mensaje sobre la libertad religiosa porque esto es un tema que realmente va a ser crucial en el futuro, sino en los próximos 4 años, definitivamente. Bueno, esa fue Jenny Korn, trabajó en el Departamento de Justicia, trabajó bajo 2 administraciones y es una mujer de fe realmente increíble que abrió las puertas. Es una gran carpa de líderes religiosos con los que quizás no todos estemos de acuerdo, pero el punto es que esos líderes son de una mente que quiere ver que la vida sea reconocida en la concepción, quieren ver libertad religiosa, quieren ver que las familias no sean invadidas por el exceso de intervención del gobierno. Esas son cosas que creo que como iglesia debemos defender. Observe que no dijimos nada de usted que respalda a una persona en particular. Se trata de una visión bíblica del mundo y como iglesia necesitamos tener defensa para asegurarnos de que estas cosas no sean invadidas. Lo hemos visto y parte lo vamos a hablar un poco también. Creo que esto es un tema tan grande que la próxima semana vamos a terminar nuestra serie sobre la libertad religiosa y voy a traer a Ben Siever en persona para ayudar a abordar eso también. No quería esperarte esto. Es posible que hayas mencionado que de estos 10.000 líderes religiosos que pasaron por la Casa Blanca y me llamaban al azar, se quería unirme a un amigo y entonces mi visita fue en el 2018 y quiero contarte lo que pasó en ese entonces. En 2015 el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó y comenzaron a hablar de todo lo que podría venir al futuro. De hecho, en 2015 incluso estaban hablando de que los baños podrían redefinirse, podrían hablar de cómo las ideas de género se abrirán a eso. Y estaba en el carro, estábamos viajando, mi corazón se hundió y clamé al Señor y dije, Señor, no sé qué está sucediendo en la sociedad en este momento, pero si quieres que haga algo al respecto, lo haré. E incluso se lo diré al presidente si abres la puerta y eso salió de mi boca y estaba loco. Así que en el 2018 recibí una llamada de un amigo que quería, si querías acompañarme a la Casa Blanca, puedes preguntarle al presidente lo que quieras. Y dije, bueno, está bien. Bueno, esos fueron unos días en los cuales me pregunté, ¿realmente esto está pasando? Y en el 2018 Ginny Korn se puso de pie y dijo, ¿algún pastor quiere hacerle una pregunta al presidente? Le escribiré y tomaré enseguida. Sobre la oficina oval, cuando salimos y me puse de pie de inmediato y dije que quería hablar sobre la libertad religiosa, entonces recordé de inmediato la oración que clamé en 2015 al Señor y le dije, Señor, incluso si me encuentro con el presidente lo haré. Adivina qué pasa si dices que lo harás, Dios podrá llamar tu oración. Así que no dejes de orar, incluso por las cosas que parecen absolutamente imposibles. Vamos a publicar la entrevista completa. Esperemos que para mañana puedas escucharla. Y de nuevo es una gran carpa y no necesariamente estaríamos de acuerdo con esta persona, pero se dan cuenta de que estamos en un momento como este donde las voces de los que necesitamos tener libertad religiosa en este país. No somos como el Medio Oriente donde obligamos a la gente a creer. No puedes obligar a la gente a creer. La gente tiene que creer poniendo su fe y confianza en Jesús, pero lo que queremos es que tengamos las libertades para poder adorar a la gente. Eso suena como descabellado, en realidad no lo es. Hay muchas cosas diferentes, incluso en las jurisdicciones locales en todo el país donde están imponiendo y usurpando la libertad religiosa. Así que bueno, estamos disfrutando eso, ¿verdad? Muchas gracias, Jenny, por esto, entrevista. Vamos a abordar algo muy serio aquí y eso es la familia. Hoy vamos a hablar sobre la familia desde la perspectiva de Dios, no desde tu perspectiva, no desde la perspectiva de la cultura, la perspectiva de Dios. Y solo quiero presentarles desde el principio la idea principal de esta mañana. Si están tomando notas, la idea principal es que la familia es idea de Dios. La familia es la idea de Dios y quiero que entiendan que es su idea. Él escribió el plan maestro y necesitamos seguirlo. No podemos mejorarlo, no podemos modificarlo, no podemos crear algo diferente a eso. Sí, y si te dicen, ¿sabes qué? Dame tu idea. Entonces, ¿qué es una familia? La familia, tal como está ordenada por Dios,
La institución fundamental en la sociedad centrada en la relación entre esposo y esposa con sus hijos mientras están bajo el cuidado de los padres. La unidad apoya y se conecta con otros grupos sociales, especialmente al grupo extendido de la familia y la comunidad de la iglesia. No podemos vivir en una comunidad familiar bíblica si no conectamos nuestra familia con la comunidad de la iglesia. Quiero que sepan que el hierro afila del hierro. Pablo habla de cómo somos la familia de Dios, pero dentro de la familia de Dios tenemos unidades familiares. Así que hoy vamos a ver tres cosas con respecto a la familia, tres cosas que debemos entender mientras analizamos qué significa ser una familia. El número uno es el matrimonio está definido por Dios, no por el Estado. Déjame darte una definición bíblica de matrimonio. Una definición bíblica de matrimonio es esta. Es una relación de por vida entre un hombre y una mujer que se establece por un pacto solemne de por vida ante Dios. Déjame decirte nuevamente, el matrimonio bíblico es una relación de por vida entre un hombre y una mujer que se establece por un pacto solemne de por vida ante Dios. La palabra clave aquí es pacto. Muy bien, el matrimonio bíblico es un pacto, es un acuerdo. Vemos esto en Génesis capítulo 2, 21, de los primeros seres humanos que fueron creados. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en sueño profundo y mientras estaba dormido le sacó una costilla y cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre. Dios, el Señor hizo una mujer y se la presentó, la cual exclamó: este es el hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacado. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su madre y los llegarán a ser una sola carne. Vemos aquí el Señor creó a Adán y le dio dominio, es decir, cuidado sobre la tierra, o incluso nombró a todos los animales. Pero sabes que aunque Adán tenía el mundo entero, no tenía una cueva para hombres, tenía un planeta para hombres, está bien, y tenía todos los animales que podrían ser sus mascotas. Pero escucha, aunque los perros son los mejores amigos del hombre, no sé qué dicen los gatos, pero déjame decirte esto, no eran adecuados. Él dijo: sí, eso es genial. Pero él todavía era como que pensaba que era una compañera. Y entonces Dios creó a Eva y se la presentó a Adán. Y su reacción fue alegría más que cualquier otra cosa. Y dijo Dios: al crear esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré mujer porque fue tomada de un hombre. Y luego vemos en el versículo 24 que es por eso que un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y se convierte en una sola carne. Este es un comentario de Adán y Eva. Fueron el primer matrimonio, un hombre, una mujer. ¿Cuál es entonces el entendimiento cultural del matrimonio? Pues puedes parecer igual, puedes tener las mismas ceremonias, ¿verdad? Tienes las mismas definiciones legales, puede que compres un anillo de bodas, puede ser de oro, puede ser de plástico, quién sabe qué sea. Pero la definición cultural del matrimonio es esta: es una unión legal de dos personas que podría disolverse. Eso lo hará, mientras que un matrimonio bíblico es una relación de por vida entre un hombre y una mujer que se establece mediante un pacto solemne de por vida ante Dios. Una definición cultural del matrimonio es una unión legal de dos personas que puede disolverse a voluntad. Así que mientras que en el matrimonio bíblico la palabra clave es pacto, en un matrimonio secular la palabra clave es conveniencia. Este es un pacto conveniente que podemos romper cuando ya no lo queremos. Ahora, entendemos que puede haberlo hecho, quizás haya crecido en una familia divorciada, tal vez haya experimentado el divorcio en su situación. Quiero que sepa si lo experimentó cuando era niño o lo experimentó en su propio matrimonio. Lo sentimos mucho, sabes que es un matrimonio legal, que nadie anhela divorciarse. Nosotros lo sentimos y nuestro corazón duele por ti. Quiero que sepas también, si vienes aquí esta mañana a la iglesia de Ciudad de Kenosha, estamos contentos por cualquiera que entre por estas puertas. Y quiero que sepas, si estás divorciado hoy, no eres un ciudadano de segunda clase, no eres un ciudadano de segunda, porque Dios fuiste amado por Dios. Ahora lo que vemos aquí es que el matrimonio debía ser irrevocable. Vivimos en un mundo caído y cosas así, pero el matrimonio debía ser irrevocable y ese es nuestro estándar. Y vemos esto porque el matrimonio no es solo algo que él hizo, en realidad
es una imagen de cómo Cristo ama a su iglesia. Vemos esto en Efesios 5:22. Las esposas deben someterse a sus maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la salvación del cuerpo. Ahora, como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a Cristo. Los maridos y todo marido aman a sus esposas. ¿Sí? Eh, Hombres deben liderar el camino espiritualmente como si fuera algo importante. Si son como si fuera cosas de mi esposa, no están liderando espiritualmente, necesitan ese espíritu para liderar. ¿Cómo lideras espiritualmente? Quiero hablar con los jóvenes. Empieza ahora, no digas lo voy a hacer más tarde, empieza porque adivina que si es más tarde generalmente no llega. Así que puedes decir, yo soy el líder. Eso no es lo que vemos aquí. Jesús está hablando aquí de la crucifixión. Es como esposos amen a sus esposas tal cual como Cristo amó a su iglesia. Y esta es la imagen del matrimonio, no es conveniencia, no es algo que simplemente haces, no es algo que simplemente anotas y pasas por otra temporada de vida o una caja o algo del matrimonio. Es una imagen desde el evangelio del matrimonio, es un regalo. Y el matrimonio es irrevocable, es el corazón de Dios, es sacrificial. El matrimonio refleja el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Y esto lo haremos de esto, piénsalo de esta manera, si el matrimonio es un reflejo de cómo Dios ama a su iglesia, eso significa que Dios simplemente no nos ama cuando Él quiere amarnos. Sabemos que estamos teniendo un buen día. Dios no nos ama solo porque sabes que no estás cansado de nosotros. Puedes imaginar si el amor de Dios refleja la definición del mundo. El matrimonio de Dios podría amarte un día y luego no estás seguro de que te amará. Al día siguiente podrías molestar a Dios y al día siguiente podría golpearte con una bala. Quiero decir, eso es lo que la gente en Roma pensaba. Si molestabas a los dioses podrían matarlos, así como nuestro Dios es real y esto es irrevocable. Si no has recibido el amor de Jesús, te voy a dar una oportunidad de recibir ese amor irrevocable, esa salvación irrevocable, que no solo experimentarás hoy, sino que durará para siempre cuando vayas al cielo. Necesitas ser perdonado de tus pecados y cuando eres perdonado, eres perdonado. Según la definición de Dios para el matrimonio, continúa no solo en el relato de Génesis, sino que vemos a Jesús repetir esta noción cuando los fariseos le preguntaron y él dijo que ningún matrimonio es entre un hombre y una mujer y que ningún hombre los separe. Ahora quiero detener un segundo aquí para aquellos que son solteros o tal vez están divorciados o viudos. Muchas veces en el mundo de la iglesia podemos hablar con parejas casadas y quiero que sepas que hablamos con todos sin importar en qué parte de la vida te encuentres. Dios te ve y te ama de la misma manera y eres altamente honrado y valorado. Y Dios sabe todo sobre tu situación. Te ve, te escucha tus oraciones. No eres un ciudadano de su clase en el reino de Dios. Sí, el matrimonio es un regalo maravilloso, es un regalo que debemos estimar altamente, pero no es un requisito para que tu personalidad o humanidad se cumpla. No es un requisito para que completes tu identidad completa. Tu identidad no está en una persona o incluso en un regalo que Dios da. Tu identidad no es únicamente estar en el Señor. Tu pareja no te completará, algunos de ustedes no te completará, pero quiero que sepas que podemos ver para qué creó Dios a esa pareja, los esposos. Dios llamó a Eva, el ayudante de Adán. Ahora su completud. Algunas de las personas más grandes de las escrituras eran solteras y en esta temporada solo oro por ti y oro para que Dios pueda usarte de formas que sean únicas para esta temporada. Por cierto, eso no significa que cuando te cases comienzas a tener hijos, compres una casa, trabajo, se vuelve loco, sabes, llena el espacio en el blanco. Eso no significa entonces puedes simplemente alejarte de las cosas de Dios. Veo eso todo el tiempo y deja a la gente en la ruina. No hagas eso pero la iglesia. El matrimonio está definido por Dios y no por el Estado. Un hombre y una mujer. Y vemos en Génesis capítulo 1 ser hombres y mujeres cuando se casan
un hombre o una mujer deben ser fructíferos y multiplicarse. Y esto es la segunda cosa que quiero que consideremos cuando hablemos de la familia esta mañana. Los hijos son una bendición, no un accesorio. Los hijos son una bendición, no son solo un complemento. Sabes, tengo una camioneta nueva y tengo un niño pequeño. El Salmo 127.3 dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, son una bendición, no una maldición, no un añadido, no un derecho. Quiero decir, algunos días te dan un desafío, lo entiendo, pero estamos viendo cada vez más personas que son capaces de tener hijos. Hallazgos recientes en una investigación encontraron que más del 44% de las personas entre 18 y 49 años que no tienen hijos dijeron que no era así o que probablemente nunca tendrían hijos. Básicamente lo que hicieron fue encuestar a personas de entre 18 y 49 años para ver si tenían hijos. Y dijeron, no tengo hijos. ¿Quieres tenerlos? Hijo, ¿tienes tenerlos? Encuentran que la mitad de ellos, aproximadamente la mitad de ese 57% terminará teniendo hijos. Pero asombroso 44% nunca tendrá hijos. Hay una buena posibilidad de que no los tenga y eso es por elección, no porque no pueden. Muchas familias jóvenes o jóvenes de hoy en día no tienen intención de tener hijos y aquellos que tienen hijos a menudo ponen una cantidad insana de condiciones de cuánto sucede esto, cuando salgas de deudas, cuando consigo mi auto, cuando consigo 2 ascensos más. Y luego pensaremos en ello. Los niños no son solo otra casilla que marcas, no solo una posición o una mejora en el estatus. Tengo un nuevo iPhone y tengo un nuevo hijo. Ni siquiera son extensiones de nosotros mismos, donde podemos vivir indirectamente a través de ellos. Son una bendición, son seres humanos y Dios nos dijo que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Y por cierto, no hay nada de malo en planificar. Si alguien queremos salir, no hay nada de malo en eso, pero si viene un niño, eso no es una bendición para tu plan. No importa qué, te imaginas decirle a tu hijo que sabes que te ama, pero realmente pones un trastorno en nuestro estilo, como si realmente quisiéramos irnos un par de vacaciones como para, ¿por qué tuviste que nacer así? Eso sería cruel. Y está bien, entonces planear. Pero a partir del 2023, nuestras tasas de natalidad se han desplomado a un mínimo de 40 años, según el informe de la NBC. No se están teniendo suficientes niños para mantener el ritmo de su sociedad. No estamos reemplazando a las personas que están muriendo. De hecho, muchos estadísticos creen que si esto continúa en nuestra sociedad actual y cómo funciona, ya no podrá funcionar de la manera en la que estamos acostumbrados. La economía no podrá funcionar como debería, no tendremos suficientes trabajadores para hacer funcionar. Ciertas empresas creen que las personas tendrán que contraerse, creen que algunas cosas pueden estar incluso fuera del alcance de algunas de nosotros, porque la sociedad que construimos ya no tiene gente. Contribuyentes para financiarlas incluso se están preocupando por medicina, seguro social y cosas así. Hay una camino rápido, como dije la semana pasada. Pero de todos modos, este es el trato. ¿Quieres poder conseguir que esta cosa de la tasa de natalidad se resuelve donde la sociedad literalmente no colapsa? No tengamos más abortos, ninguno. Estamos perdiendo 1 millón de bebés al año. Hablé de esto la semana pasada. Cada bebé podría ser adoptada por familias que quieren recién nacidos. Cada vez hay más demanda de recién nacidos. Hay más demanda de recién nacidos. Y por eso quiero que sepan que hay personas que esperan años para recién nacidos. Si cada bebé abortado fuera adoptado, habría padres listos para ellos ahora mismo. Y adivina que en 10, 20 o 30 años la gente se preguntará, ¿por qué ya no puedo obtener el seguro social aquí? ¿Y por qué hemos abortado a nuestros bebés? Eso no estaba en el guión, lo siento. Pero quiero hablar un momento con los padres que han estado tratando de tener hijos y no pueden. El Señor los ve también y los escucha y escucha sus oraciones, cada una de sus lágrimas, cada una de sus angustias.
Él las escucha. Él quiere ofrecerles esperanza y consuelo, no importa dónde te encuentres en esta situación. No sé por qué hay un retraso. Esa es probablemente una de las oraciones más grandes que tienes. Pero en el retraso Dios es soberano. Y en su soberanía, lo que significa que tiene control total, es completamente bueno. Sabes, todas las cosas, aun cuando duele, podemos descansar en la bondad de su soberanía, que va todas cosas que no entendemos. Tenemos un Dios bueno que quiere consolarte en tu dolor. Y recuerda que no estás solo. No estás solo. Algunas de las mujeres más prolíficas de la Biblia clamaron al Señor para tener hijos. Pienso en Sara, en Ana y Elizabeth, que lucharon contra la infertilidad. Recuerda que Dios te ama, igual que tu batalla lucha contra la infertilidad. Él te ama. No eres un matrimonio de segunda clase o un ciudadano. Eres un participante completo en el reino de Dios. Ahora, cuando las parejas son infértiles, tienen algunas opciones. Número uno es que ores. No quiero decir que no quiero eso, ni siquiera quiero que suene insultante. Sé que has estado orando por eso, va para que solo necesitamos recordar cómo queremos orar. Tenemos que ir. Dios, ayúdame en mi angustia, porque si la angustia es sin cesar, podría llevarnos a hacer cosas que no creíamos que queríamos hacer bien. Ayúdame en mi angustia, Dios, ayúdame a ver con sabiduría. Ayuda a guiar a las personas para que me animen. Así que oramos y oramos por ese milagro, pero no dejes de orar por eso. En segundo, tenemos la medicina moderna. Llegamos a eso. La medicina moderna y los métodos modernos. Y el número tres, para aquellos de ustedes que piensan que es un milagro, están orando por el milagro, ¿verdad? Hay adopción temporal. En este momento tenemos varias personas que están adoptando, incluso en esta sala esta mañana en la iglesia podemos ver, ¿verdad? Y para muchos que son padres temporales pueden terminar en adopción. Algunos de ustedes están en la lista de adopción para adoptar un niño, ya sea un bebé o alguien mayor. Y la cuarta cosa es permitir que el Señor te use en esta temporada de espera, que duele, permite que Dios haga lo que puede hacer de manera única por ti mientras oras y compartes tu corazón con Él. Ahora, aquí hay algunas barandillas en el tratamiento de la infertilidad que necesitas entender. Esta vida humana comienza en la concepción. Los niños están destinados a una madre y padre dentro del diseño de Dios. En el matrimonio está bien. Y entonces nuevamente nos estamos entrando en muchos detalles. Los mismos problemas de la intimidad. Ya hemos hablado de eso antes. Probablemente hablaremos más de eso en futuras series. Pero creo que cada niño que nace merece un padre y una madre, no dos padres o dos madres, ni no debemos personalizar a un niño como si estuviéramos comprando un auto o revisando un catálogo. Así que hablemos de uno de los problemas más comentados que incluso está dividiendo a los evangélicos. ¿Estás conmigo? Ok. Eh, el lugar de fertilización que hemos tenido en familias en esta iglesia incluso utilizan éticamente la FIB. Estamos muy agradecidos por las vidas que están en las vidas que están incluso en esta misma sala, esta mañana. Es un milagro del Señor y estamos muy emocionados por ti porque puedes experimentar la vida. Así que es mi deseo mientras hablamos de la FIB, hablar con compasión, pero la claridad es que creo que incluso como cristianos que creen en la Biblia no tenemos claro este tema y podría llevarnos a cometer algunos errores graves. La fertilización vital es el proceso de unir un espermatozoide y un óvulo fuera del cuerpo de una mujer y luego colocar el óvulo fertilizado o cigoto en el cuerpo de la mujer para que pueda quedar embarazada. Esa es la definición de la FIB. La razón por la que escuchamos mucho sobre esto es que ha existido durante las últimas 2 décadas. Es debido a esta temporada política, específicamente sobre un caso de la Corte Suprema de Alabama que reconoció la personalidad de la vida embrionaria. Por cierto, esa comprensión de la vida embrionaria por parte de la Corte Suprema de Alabama es correcta. Ni nosotros, ni el gobierno, ni nadie más podemos declarar cuándo comienza la vida.
La gente dice, comienza en las semanas 12 o 20, o semana 20. Podemos crear ese consenso, pero ¿quién puede decir eso? Bueno, el Señor ha establecido que la vida embrionaria comienza en la fertilización. Y por lo tanto, la Corte Suprema de Alabama reconoció a una persona como de vida embrionaria, pero eso encendió un debate a nivel nacional durante esta temporada electoral, pero muchas personas no se han dado cuenta de que el número de vidas no nacidas en la industria de la FIV es probablemente mayor que el de la industria de aborto, que termina en interrupción. ¿Verdad? ¿Entendiste esto? Ujú. Y hay importantes implicaciones de concepción como cristianos si creemos y como la escritura dicen correctamente que la vida embrionaria comienza en la concepción. Entonces los cristianos deberían participar en la FIB y de ser así como. Quiero regresar a Steve y Jenna para hacerle algunas preguntas. Y esta es una de las cosas como las iglesias evangélicas las han estado un poco confundidas. Así que desde un punto de vista bíblico, ¿cómo respondemos al FIB? Entonces, solo tenemos que mirar el embrión. Es una vida humana desde el momento de la concepción. Tiene un ADN único, ya está determinado. Si es así, el niño será masculino y femenino. Todo lo que ya sabes que va a componer una vida humana está presente en la concepción. Y eso es lo que se forma en la FIB. Y muchas veces lo que sucede es que se recuperarán y fertilizarán múltiples óvulos para que tengas la mejor posibilidad de tener un hijo. Sin embargo, eso significa que has creado múltiples seres humanos, tus hijos, que puedes o no ser capaz de llevar en la mitad. Así que la gran mayoría de las veces, ahora diré que mi opinión es que es posible hacer esto de alguna manera. Eso es normal. Si tomamos una pequeña cantidad de óvulos, uno, dos, tres, algo que sabes que intentarás tener todos tus hijos, pero no es así como se hace en la mayoría de los casos. Y de hecho, la industria de la FIV destruye más vidas humanas que todos los abortos combinados. Es más de 1 millón, lo que equivale a un poco más de 1 millón de abortos al año. La FIV es bastante, más de 1 millón al año, simplemente se destruye. Ahora, la gente verá esto y decir, bueno, no está bien que tenga un hijo de esto. Ahora, siempre celebramos la vida humana, siempre celebramos la vida humana, así que las vidas humanas que nacen de la FIV, de ninguna manera estoy diciendo que sabes algo sobre el valor que de ese niño son valiosos. Sin embargo, no solo continuamos una práctica porque algo bueno haya salido de ella, en realidad tienes que mirar toda la vida que se está destruyendo como resultado de eso. No podemos continuar haciendo eso, no podemos con, permitir que eso destruya o congele vidas humanas. Es simplemente reconociendo que ese embrión que se forma es su hijo genético. Así que incluso si adoptas ese embrión, que sería lo correcto, si no puedes gestarlo, tú mismo tienes tu hijo genético que está allá afuera en el mundo. Eso es pesado y entonces reconocer que en realidad nuestras emociones, ya sea que pensamos que el embrión es tan valioso como un niño nacido, ya que sea que nuestras emociones nos digan que en realidad no lo es, importa lo que Dios diga al respecto, al igual que tengo esas emociones. ¿Qué le dirías a la persona que está luchando por tener un hijo que está considerando la FIB? Y en segundo lugar, ¿qué le diría a la persona que puede estar sentada en estos asientos hoy, que se ha sometido a la FIB y tal vez tenga un par de embriones más o tal vez más embriones? Sí, bueno, con esas personas, déjame hablar con esa persona primero. Tenemos amigos que han usado FIB, que han hecho crecer sus familias de esa manera. Ciertamente entendemos eso y en diferentes momentos nos hemos sentido en diferentes lugares. A veces nos hemos sentido completamente como sí, ok, hazlo, esto es genial. Y entonces el Señor, él cambia nuestra mente sobre las cosas con el tiempo. No tenemos todos los mismos puntos de vista que tú, que probablemente tenías hace 10 años. Definitivamente no te sientes condenado o juzgado si esa es la decisión que tomaste.
Y también mira la situación si tienes embriones y aún tienes la capacidad de transferirlos. Y si esa es una situación financiera o sientes que ya estamos al límite, confía al Señor que Él proveerá para ti. Y si esa no es una opción para ti, considera en lugar de destruir esos embriones, considera entregarlos a ser adoptados, porque hay personas que adoptan embriones. Esa sería mi opinión sobre la forma ética de abordar eso. Y nuevamente esa conversación. Eh, la semana pasada mostramos esto. Es como una hora hablando. Lo alentamos a que lo escuche. Les avisaremos cuando se publique. Déjenme decir esto mientras ella de la forma ve la FB. Hay un teólogo que escribió algo. En principio no debería haber ninguna objeción moral a la FIB según los estándares de la escritura siempre y cuando no se destruyen embriones en el proceso. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que debemos ser guiados en todas nuestras decisiones por el Señor y asegurarnos de mantener la vida de esos embriones. Y por cierto, como dije, tenemos personas en ambos servicios que han utilizado esto de manera ética y estamos felices por la vida. Y damos un aplauso también para ellos. Así que esto regresa cuando empieza la vida. El 96% de los biólogos creen que la vida humana comienza en la concepción. La vida humana comienza cuando el espermatozoide humano fertiliza un óvulo humano y crea a un ser humano distinto capaz de crecimiento, actividad funcional y cambio continuo. De hecho, desde el 2016 descubrieron esto. Alguien lo mencionó la semana pasada, hice más investigaciones sobre eso, lo incluiré de acuerdo. De acuerdo a un estudio publicado en Informe Científico, una explosión de fuegos artificiales de zinc ocurre básicamente cuando un óvulo humano es activado por la enzima del esperma. El descubrimiento reportado por primera vez por investigadores de la Universidad Northwestern en 2016 ha despertado interés tanto científico como filosófico. Y interés científicamente, la chispa sirve como indicador de que la fertilización ha ocurrido, así que cuando ese óvulo ha fertilizado hay una chispa momentánea y esa chispa es literalmente el comienzo de la vida. Me recuerda al relato de la creación de Génesis. Y podemos ver Génesis capítulo 1. En el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y luego Dios dijo que haya la luz. Y en la creación, y será mejor que lo creas. Cuando tu vida comenzó, Él dijo que haya la luz. Y me encanta que el embrión también esté hecho a imagen de Dios, ya que Dios ve a los embriones como vida. Ellos también están hechos a imagen de Dios, pero con una gran parte de la FIB en la industria, los avances de la FIB a menudo han superado las consideraciones morales y éticas. Los avances de la FIB han superado muchas consideraciones morales y éticas desde la década del 70. La gente considerando la FIB y la tasa de éxito de los embriones se ha disparado. El avance de la FIB a veces se ha disparado más rápido que las consideraciones éticas, y como cristianos debemos estar al frente. Este es el problema si la vida comienza en la concepción, que es así. Tenemos que dejar que la cosmovisión bíblica guíe el camino de la ética de la FIB. Los tratamientos de FIB tienen una tasa de éxito relativamente baja, alrededor del 50% para las mujeres menores de 35 años, que disminuye significativamente con la edad para aumentar las posibilidades de tener un bebé sano. Las clínicas a menudo crean más embriones de lo que planean usar, lo que lleva a la destrucción de la vida o la congelación indefinida de millones de embriones excedentes. Las clínicas normalmente extraen 10 y 15 óvulos para un tratamiento en 2021. 238.000 pacientes buscaron la FIB si las clínicas producen de 7 a 8 embriones por paciente, lo que daría como resultado 1.6-1.9 millones de embriones en un año. Sin embargo, menos de 100.000 de estos embriones llegarán a término, lo que indica que entre 1.5 y 1.8 millones de embriones creados mediante IFE nunca dieron como resultado un nacimiento de vida, sino que equivalente a un aborto. Debemos rechazar la FIB que destruye embriones. Podemos adoptar la tecnología de la FIB que defiende la santidad de la vida con el embrión.
Entonces, ¿cómo debemos proceder como cristianos? Adelante primero, ora y habla con el Señor, obtén su luz verde, habla con líderes espirituales, aquellos en quienes confías, ya sean pastores, ancianos o mentores. No busques personas que te digan lo que quieres oír. Lucha con eso. Luego, y si eliges la FIB, sigue las pautas bíblicas de que los seguidores de Cristo que usan la FIB deben preservar la vida. Los pacientes pueden congelar los embriones sobrantes para uso futuro o adopción para otras parejas y eso es lo que debes hacer. Y estos son números normales de que ayudan a adoptar embriones y creo que cualquiera que busque esto debería hacerlo, pero en general estos son números cristianos. Estos son los números total de embriones congelados de 2014 y 2019. Hay menos de 8.500 nacimientos vivos de embriones donados. Actualmente hay 1.5 millones de embriones congelados en este momento. Y Dios sabe que conoce a cada uno de esos embriones, los 1.5 de ellos por su nombre. Y sin embargo, la mayoría de ellos no verán la luz del día. Así que si va a donar sus embriones, asegurarse de escribir, o si va a hacerlo, o si va a adoptar un embrión, asegurarse de hacerlo de una fuente cristiana donde sea alguien que quiera ver un embrión, ver la luz del día. La consideración es un vínculo de embrión congelado. Vimos, por ejemplo, un artículo de la BBC el 22 de noviembre del 2022, el récord del embrión congelado más antiguo que resultó en un nacimiento exitoso celebrado por los gemelos Lydia y Timothy Ronald Ridgway, nacidos el 31 de octubre del 2022. Sus embriones se congelaron el 22 de abril de 1992, lo que los hace mayores de 30 años en el momento del nacimiento. Y ahora lo que se preguntan es qué va a pasar cuando tengan 30, cuando lleguen a los 60, cuando tengan 70, qué pasará con su ADN. No lo sabemos, lo sé y es porque las consideraciones éticas de a veces el avance de la ciencia está sucediendo mucho más allá de lo que entendemos y por lo tanto como cristianos siempre debemos preguntarnos desde una perspectiva de cosmovisión bíblica, ¿qué hará esto? ¿Dónde podría llevarnos esto? ¿Qué debemos hacer con cualquier embrión adicional? Los embriones deben ser adoptados por otros padres y los embriones sin un padre son huérfanos, por lo que queremos asegurarnos de que sean adoptados por padres que están adoptando embriones. Una adopción debe ser bíblica. Y obviamente preferirnos un hogar cristiano. Queremos ver tu embrión criado en un hogar cristiano. Tu bebé, la FIB no es una opción. Y entonces creo que está claro aquí. Está bien con la FIB. Está bien. Entonces, sacar ese cuero cabelludo es tener la información correcta antes de entrar. Porque te voy a decir que algunas de estas organizaciones no les importa tu ética, no les importa su plan. Está bien. Vienes con tu ética, tu mundo bíblico. Vea la visión bíblica del mundo de Dios. Ahora, la FBB no es una opción para una persona saludable o tal vez simplemente no siente que Dios le dio la luz verde. Las personas con infertilidad pueden considerar fomentar una adopción. La adopción es una hermosa imagen de lo que vemos que el Señor hace por nosotros. Estamos espiritualmente muertos, pero Dios nos da la vida a través de la sangre de Jesucristo. Y la tercera cosa, el gobierno no es tu niñera. Sí, el 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para su propia familia, específicamente para su propia casa, ha negado la fe y peor que un incrédulo de Dios ha dado hombres que Él le ha dado a ustedes. Él les ha dado las llaves para ser administradores de su familia. A esto lo llamamos en el mundo legal derechos parentales. El quinto mandamiento del 10º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque cuando estaban bajo su techo, cuando eran sus hijos bajo su techo, ellos tenían autoridad, ciertas autoridades sobre ustedes, autoridades dadas por Dios. Dios les ha dado a los padres gran autoridad sobre sus hijos y ustedes tienen una gran influencia a pesar de lo que sus hijos les digan. Úsalo para la gloria de Dios. Ustedes son los principales cuidadores y educadores de sus hijos. El versículo 64 dice, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucciones del Señor. Este pasaje no significa que tengas que enviar a vuestros hijos a la escuela en casa. Puedes hacerlo si quieres. Hay un gran movimiento de educación en casa en ese momento. Pero lo que significa es que sin importar a qué escuela vayan, ustedes están activos
en su educación y están dando cuenta de lo que se les está enseñando durante demasiados años a los padres. Y soy un chico de escuela bíblica. Fui a la escuela bíblica pública toda mi vida. Mis hijos son educados en casa ahora, no juzgamos a dónde van. Tienes la responsabilidad de que, sin importar a dónde vayan, eres activo en su educación. Pero durante demasiado tiempo la gente ha dejado a sus hijos en la escuela pública. No estoy diciendo que hay alguien que está haciendo esto aquí, pero durante demasiado tiempo la gente en los Estados Unidos ha dejado a sus hijos en la escuela pública, ya sean las escuelas públicas o en las universidades. Literalmente han sido adoctrinados. Ahora hay buenos maestros en las escuelas públicas. Si eres cristiano en la escuela pública, te necesitamos allí. Muchas gracias por eso. Sí, sé que tenemos gente en la junta escolar en esta sala ahora mismo. Gracias por servir a Jesús en las escuelas públicas. Te necesitamos allí. Pero ahora muchos estados están aprobando leyes que ni siquiera permiten que las escuelas informen a los niños, que informen a sus padres si sus hijos están teniendo un aborto, si sus hijos quieren cambiar su género o si sus hijos se les recetan bloqueadores de la pubertad. ¿Cómo es que esto está sucediendo por los derechos de los padres? Ustedes son los responsables de criar a sus hijos espiritualmente y modelar el carácter, no cualquier otra persona, y el papel del gobierno, por otro lado, debería ser proteger los derechos y la dignidad de los individuos, ya que cada persona es creada a imagen de Dios. Es por eso que el Estado de Derecho y la protección de las personas y su propiedad es de suma importancia para el gobierno. Este es el papel que Dios ha dado a los gobiernos. Los gobiernos no deben infringir nuestra libertad personal, como nuestra libertad de religión, de expresar o de vida familiar, y las personas las que responsabilizamos a nuestros funcionarios gubernamentales de no interferir en nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia. Al votar está bien, así es como los responsabilizamos. No digas, bueno, nunca voto y no puedo creer que esto sucedió a nuestras familias. Los padres deben mantener la autoridad sobre su familia, sobre el Estado. Permitiríamos que el Estado dicte lo que les enseña a nuestros hijos o requiera el cumplimiento de cosas que son contrarias a la Biblia. Permitimos la tiranía contra nuestras familias. Veremos que esto sucede y los estamos viendo suceder ahora mismo con el debate transgénero, donde el gobierno literalmente está adoptando a los niños en diferentes estados del país, tanto liberales como conservadores. Se los están quitando a los padres cuando los padres no quieren que sus hijos hagan la transición. Por ejemplo, en 2021 los padres en Indiana perdieron la custodia de su hijo cuando su hijo quiso hacer la transición y quería que sus padres comenzaran a usar sus pronombres preferibles. Según la afiliada en un tribunal en el condado de Madison, Indiana, dictaminó que sus hijos deberían ser sacados del hogar y puestos bajo la custodia. Lo que dijo el tribunal fue que su hijo había desarrollado un trastorno alimentario severo que estaba vinculado a un conflicto con sus padres sobre la identidad de género. Los padres perdieron la custodia y apelaron al Tribunal de Apelaciones de Indiana para intentar recuperar la custodia. Lo que el Tribunal de Apelaciones dictaminó es que no se violaron los derechos de los padres. En el centro del argumento de los padres está que todos tienen todo el derecho como padres de criar a sus hijos como mejor les parezca, de expresar sus opiniones religiosas, y que es su derecho constitucional como padres. Pero el Tribunal de Apelaciones dictaminó que sus derechos no se violaron en una cita poderosa del fallo del Tribunal de Apelaciones en que sí, los padres tienen derecho a expresar sus creencias religiosas, pero no tienen derecho a ejercer sus creencias religiosas de una manera que dañaría a sus hijos, y puede definir lo que está dañando a su hijo, el gobierno, de modo que eso limita la expresión de la educación religiosa de sus hijos. Eso sucedió en Indiana, pero también vemos que sucede en Maryland, en California, por nombrar algunos. Y esto es lo que vemos hoy en día y lo que Jenny Core mencionó en nuestro comienzo de nuestra charla de hoy sobre cómo la intrusión del gobierno en la iglesia y la familia es un puente demasiado lejos. Es por eso que vamos a hablar de ello en su totalidad la próxima semana. Es por eso que necesitamos orar por un avivamiento, iglesia correcta. Es por eso que necesitamos predicar el evangelio y ser responsables a nuestros funcionarios electos, votando en contra de esos candidatos que quieren quitarles a sus hijos si no defienden esa ideología. Ahora, yo no lo respaldé, pero les digo esto ahora mismo. Si no podemos decir esto en la iglesia, es una elección del deber de un pastor. Tenemos que apoyar y defender a nuestros hijos por criarlos en el evangelio y asegurarnos de que vivamos en nuestro derecho dado por Dios de ser padres y funcionar como una iglesia. Y si nos quitan
esos derechos nos presentaremos la próxima semana y seguiremos a Jesús y seremos una familia. Tenemos el deber de amar, discipular y enseñar a nuestros hijos en la fe. La semana que viene tendremos dedicaciones de niños donde pueden dedicar a sus hijos al Señor y afirmar su responsabilidad de criar a su hijo en la fe, pero también la responsabilidad de nuestra iglesia de acompañarlos mientras cerramos. Necesitamos tomar la iniciativa para ser familia con nuestra unidad familia para criar a nuestros hijos en la próxima generación de fe, lo que significa nuestra familia de la iglesia. Por eso es que no tomamos el tiempo y ponemos muchos recursos en City Kids, Revolution Youth, esa es nuestra escuela secundaria y preparatoria, porque si no estamos discipulando a nuestros hijos, están siendo discipulados en todos los demás lugares de afuera. Necesitamos avanzar el evangelio con nuestros hijos, así que esta es nuestra conclusión para esta semana. Deja que Dios guíe en esta temporada. Deja que Dios guíe esta temporada número 2. Deja que Dios guíe a tu familia. Entonces tienes una temporada que Dios la guíe. Tienes tener una familia soltero, tengas una familia extensa, lo que sea, deja que Dios la guíe. Número 3, participa en la comunidad de tu iglesia. No puedes participar adecuadamente en esta cultura siendo solo un guerrero cultural. No estamos criando personas para que sean guerreros culturales, estamos criando personas para que sean pensadores del evangelio, para compartir y conectarse con personas, amor y gracia. Participa en la comunidad de tu iglesia. Número 4, vive según la definición bíblica en sexualidad y gobierno. Número 5, asume la responsabilidad personal sobre la dependencia del gobierno. Recordar que ellos no son su niñera, lo que significa que tú necesitas hacer algo lo que pueda para proveer para tu familia. Y número 6, el último voto con una visión bíblica de la regla del martes y proteger a los niños contra la ideología sexual no bíblica. Está bien. Nunca respaldaré a nadie aquí. Hay sobre lo que está pasando. El miércoles hemos hablado mucho sobre la cultura. Esto es algo que trasciende en año electoral, pero nuestra esperanza no está en el 5. Quiero que tengamos la responsabilidad como cristianos de asegurarnos de no permitir que algunas de estas ideologías, hasta donde podamos controlarlas, sucedan, pero tampoco tenemos el control total. Y quiero que sepan esto. Adivinen quién el 6 de noviembre tiene el control. El Señor Dios Todopoderoso, que recibirá a todos y a cualquiera sin importar cuáles sean sus pensamientos sobre las cosas cuando pongas tu fe y confías en Jesús sin importar quién seas, tu origen o tu ideología. Cuando te sometes y pones tu fe y confianza solo en Cristo, Él te recibe como sus hijos, te adopta. Es irrevocable. Iglesia, debes saber esto. Nuestra esperanza no está puesta en reinos o en reyes. Está puesta en el Señor Dios Todopoderoso. Jesús es Rey y lo seguiremos pase lo que pase y predicaremos el Evangelio pase lo que pase y hablaremos la verdad en amor y gracia pase lo que pase. Pero puede que no sea fácil y eso está bien porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que viva en nosotros para hacer lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Oremos. Padre, te amamos y te damos gracias. Señor, solo oramos para que hoy nos ayudes a ver con la cosmovisión bíblica cuando se trata de la familia. Señor, solo oramos ahora mismo para que nos des el coraje y el corazón para involucrar a nuestra cultura, nuestros vecindarios, nuestra familia, nuestros seres queridos con la verdad del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio lo cambia todo. Pero Señor, te pido que nos ayudes a liderar el camino incluso en cosas donde la gente está, solo que están confundidos. Así que siguen adelante. Señor, ayúdanos a ser sal y luz para el mundo. Oramos por esta nación para que un gran favor esté sobre ella. Oramos para que la verdad y la luz protejan a nuestros hijos porque ese es tu deseo, ese es tu corazón. Pero incluso cuando las cosas se oscurecen, Señor, nos has llamado a hacer luz. Ayúdanos, Dios, en lo bueno y en lo difícil. Señor Jesús, solo oro hoy por el padre que ha estado orando tanto por tener un hijo. Señor, solo oro para que escuche su corazón. Ora por esa persona soltera que se siente sola
Oro para que escuches el corazón hoy, Dios, pero Señor, oro específicamente para que escuches el corazón de la persona que se da cuenta de que te necesita como Salvador. No hay Salvador encontrado en reyes y reinos, sino el Señor Jesucristo mismo. Así que mientras continuamos orando, solo quiero decirles a cualquiera aquí, si nunca ha puesto su fe y confianza solo en Cristo, si nunca le ha pedido personalmente que lo perdones por sus pecados, eso es lo que necesitas hacer ahora mismo. Si te das cuenta de que estás lejos de Dios o no estás seguro de que irás al cielo, esto es lo que debes hacer. Señor Jesús, me doy cuenta que el pecado he hecho mal en mi vida, me doy cuenta que estoy aquí por un propósito solo con Jesús. ¿Quieres llegar a Jesús? Jesús vino hace 2000 años completamente como Dios, completamente hombre, para hacer lo que somos incapaces de hacer, y eso es perdonarte tus pecados. Jesús hizo esto muriendo en la cruz, derramando su sangre, muriendo por ti, tomando tu pecado sobre sí mismo, pero Él es un sacrificio perfecto, sin pecado. Él pudo hacerlo, murió por tus pecados, pero porque es perfecto, resucitó de entre los muertos y ahora te ofrece vida. ¿Cómo recibe lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Clama a Él ahora mismo. Señor Jesús, confieso que tú, Señor, creo que en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Pongo mi fe y confío solo en ti. Sálvame. Solo pídele eso ahora mismo. Pon tu fe y confianza solo en Él, Señor Jesús. Oro por aquellos que están tomando decisiones ahora mismo. De hecho, hay personas aquí con todas las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Si hoy quieres que Jesucristo sea tu Salvador, simplemente levanta tu mano, desliza tus manos hacia arriba. Simplemente hazlo. Solo por aquellos que toman decisiones aquí, para que sepan que pueden saber que tienes nueva vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia es un honor ser una pequeña parte en todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida, y nos encantaría continuar contigo en ese viaje. Así, si te convertiste en cristiano, hoy tu próximo paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús, símbolo de pasar de una vida vieja a una nueva. Si quieres saber más sobre el bautismo, lo que tienes que ir a kenosha.church. Más de eso, si quieres conocer más de sus siguientes pasos como cristiano, todo lo que tienes que ir es a kenosha.church/nextsteps.